El turista borracho decidió poner a prueba la paciencia del guardia, se rió, se tocó el uniforme y echó mano a su fusil. El guardia no reaccionó. Entonces el turista hizo lo impensable, defecó sobre sus botas. Pensó que el soldado no tenía derecho a moverse. Pero en un segundo, su cuerpo ya volaba por los aires. Cayó al pavimento, retorciéndose de dolor. La multitud jadeaba. Las cámaras lo grabaron todo. La policía se acercó en silencio, sabían lo que había ocurrido. Yo estaba allí. Lo vi todo con mis propios ojos. Y para ser sincero, incluso ahora se me pone la carne de gallina cuando recuerdo lo que ocurrió aquella noche frente al Palacio Real de Madrid. Al principio, parecía una noche cualquiera. Los turistas salían lentamente, se hacían fotos ante las majestuosas puertas, comentaban sus impresiones. Todo estaba en calma. Pero no tenía ni idea de que en un minuto se desplegaría ante mis ojos una escena difícil de olvidar. Los oí desde lejos. Risas estridentes, pisotones en el pavimento de piedra, gritos que rompían el silencio de la noche. 3 hombres cayeron del callejón. Estaban borrachos de humo. Desaliñados, con manchas en la ropa, se comportaban como si el mundo entero les perteneciera. Delante de ellos estaba el que nunca olvidaré, Sergio Gómez. Era un camorrista de 28 años, un típico borracho madrileño que solo vivía para el fútbol, la cerveza y el entretenimiento barato. Tenía la camiseta manchada de alcohol, los ojos turbios y el aliento apestaba a ron y tabaco. Caminaba tambaleándose, pero en sus ojos había algo que siempre significa problemas, buscaba problemas. Y los encontró. Noté cómo su mirada se detenía. Y entonces yo también lo vi. Al otro lado de la plaza, frente a la puerta del palacio, un guardia permanecía de pie como una estatua de piedra. No se movió. No parpadeaba. No reaccionaba ante la gente, los flashes de las cámaras ni el ruido a su alrededor. Su uniforme rojo brillaba a la luz de las linternas y su sombrero negro de oso le hacía parecer una figura del pasado. En sus manos sostenía un fusil, no como amenaza, sino como símbolo de disciplina inquebrantable. El guardia era como un mecanismo, como una parte del palacio. Y por eso tocó a Sergio. Vi aparecer una sonrisa en su rostro. No una buena. No una sonrisa feliz. La sonrisa de un depredador que sentía que había encontrado una víctima fácil. ¿Qué clase de circo es este?, se rió Sergio, señalando al soldado. Sus amigos se rieron. No, es la Guardia Real. No pueden moverse. Se quedan ahí como columnas. Sergio frunció el ceño como si estuviera pensando. Y entonces se le iluminaron los ojos. Bueno, chicos, todo el mundo se está derrumbando. Veamos qué pasa si rompemos este. Y avanzó bruscamente. Sentí que todo mi interior se encogía. Sergio se acercaba con decisión al guardia, tambaleándose pero aún confiado. Sus amigos le seguían, riéndose y sacando sus teléfonos. Sabía que nada bueno saldría de aquello. Pero nadie intervino. Seguía habiendo turistas, algunas parejas y familias que observaban el palacio. Algunas personas se fijaron en Sergio y su compañía, pero simplemente se dieron la vuelta, no es asunto mío. Yo también podría haberme ido. Pero algo me hizo quedarme. Sergio se detuvo justo delante del guardia. Ladeó la cabeza e hizo un gesto circular con la mano delante de la cara del soldado. «Hermano, ¿estás vivo?» No hubo reacción. Sergio canturreó. «Pero puedes oírme, ¿verdad? No estás sordo, ¿verdad?» El guardia no parpadeó. «Vaya. Ni siquiera pestañea», se rió uno de sus amigos. «No es un humano, es un robot, en serio», añadió el otro,
apuntando con la cámara de su teléfono. Miré al guardia. Su expresión no había cambiado ni un milímetro. Pero incluso a distancia, podía sentir la tensión en su cuerpo. Lo había oído todo. Lo entendía todo. Pero era un soldado. No reaccionó. Sergio no estaba contento con eso. ¿Y sí? Extendió la mano e intentó tocar el fusil. Respiré agitadamente. Sus dedos casi tocaron la madera pulida cuando, mantente a distancia. El guardia se movió de repente, no mucho, solo lo suficiente para dar un fuerte aviso. Sergio retrocedió como electrocutado. Una oleada de murmullos recorrió la multitud. Varios turistas se detuvieron y un hombre incluso levantó el teléfono para hacer fotos. Pero para Sergio no era una señal de retirada. Era un desafío. Vaya. Está hablando. Entonces no es un maniquí. El guardia volvió a quedarse inmóvil. Sergio sonrió aún más. ¿Y si hago esto? Golpeó al guardia en el hombro con todas sus fuerzas. Sentí que se me enfriaban las entrañas. Ya había ido demasiado lejos. Incluso los turistas que se habían estado riendo hacía un segundo estaban ahora en silencio. El guardia no se movió. Pero ahora apareció algo más en sus ojos. No podía explicar lo que era, pero lo comprendí, Sergio se había vuelto loco. Debería haberle detenido. Pero no tuve tiempo. Porque al momento siguiente Sergio cometió un error fatal. La multitud se sumió en un tenso silencio. Sergio estaba cerca del guardia, balanceándose borracho. Su aliento apestaba a ron y cigarrillos. Se inclinó aún más, de modo que casi tocaba la cara del soldado. Bueno, amigo mío, ¿ni siquiera después de eso puedes hacer nada? El guardia permaneció inmóvil. Como una roca. Como una máquina. Pero noté un sutil cambio en su postura. Su peso se desplazó ligeramente hacia el pie izquierdo. Me di cuenta de que estaba evaluando la situación. Sergio no entendía nada. Vamos, soldado, haz algo. Y entonces hizo lo impensable. Se desabrochó el cinturón. Se me revolvió el estómago de asco. La gente a mi alrededor jadeaba. Una mujer que estaba junto a su marido se cubrió la cara con las manos. No va a hacerlo, murmuró alguien. Pero lo hizo. Sergio retrocedió medio paso, abrió las piernas y, sin esconderse siquiera, orinó justo sobre las botas perfectamente lustradas del guardia. Oí a alguien a mi lado maldecir conmocionado. Todo el mundo lo comprendió, aquello ya no era una broma. Era una humillación abierta. Pero no aparté los ojos del guardia. Su postura no había cambiado. Pero ya no era una estatua. Ahora había algo más en sus ojos, detrás de aquella expresión perfecta e inmóvil. Y entonces ocurrió. Ocurrió en un segundo. En un instante. Sergio ni siquiera había terminado de hablar cuando, de repente, un zapato negro pulido voló por los aires a la velocidad del rayo. Ni siquiera tuve tiempo de darme cuenta de lo que había ocurrido. Oí un golpe sordo. Luego un grito. Luego el cuerpo de Sergio se eleva por encima del suelo. Está volando. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito silencioso. Aterriza directamente en la acera. Justo en su propio charco amarillo. Y se quedó inmóvil. Por un momento, el silencio fue ensordecedor. Y entonces la multitud estalló en vítores. Vaya. ¿Habéis visto eso? Dios mío. Alguien aplaudió. Un turista con una cámara echó la cabeza hacia atrás y se rió. El guardia ya estaba quieto. Como si no hubiera pasado nada.
como si su pie no acabara de lanzar por los aires a un idiota borracho de 80 kilogramos. Sergio se retorcía en el suelo, gimoteando, agarrándose la ingle. Oh, mi. Oh, ¿para qué? Un veterano de la multitud levantó las cejas y asintió. Por dignidad. La policía ya se acercaba. Sergio se retorcía en el suelo. Jadeaba, manchando con las manos su propia vergüenza en el pavimento. Tenía los ojos desorbitados, la cara carmesí, los labios temblorosos y un gemido lastimero salía de su boca. Oh, ¿por qué? ¿Qué ha sido eso? Sus amigos se quedaron con la boca abierta. Uno de ellos aún sostenía su teléfono, pero ya no grababa, estaba demasiado conmocionado por lo que acababa de ocurrir. Nadie lo había visto venir. Hace un segundo, Sergio era el rey de la situación. Su risa resonaba en la plaza y se sentía el amo del mundo. ¿Y ahora? Ahora estaba tendido en su propia orina, retorcido como un futbolista retorcido tras una mala entrada. La multitud jadeó. Alguien empezó a aplaudir. Un turista sacó su teléfono y dijo, «Maldita sea, esto se lo voy a contar a mis nietos». El guardia se quedó allí como antes. Sus botas volvían a brillar bajo las farolas. Su postura era impecable. Pero yo sabía la verdad. Lo había visto. Vi lo que había hecho. No fue una acción impulsiva. No fue un acto precipitado. Fue un movimiento calculado, perfectamente calibrado. Fue una lección. Una lección que Sergio recordaría el resto de su vida. Ah, la policía, la policía. Me ha pegado, gimió Sergio, intentando levantar la cabeza. Y, como si nada, dos figuras oscuras salieron a la plaza. Dos policías con uniforme negro se acercaban lentamente. Caminaban despacio, con calma. No corrían. No tenían prisa. Comprendí por qué. Sabían lo que había ocurrido. Uno de ellos, un oficial superior de sienes grises, miró al guardia y luego dirigió su mirada a Sergio, que seguía retorciéndose en el suelo. Suspiró y sacudió lentamente la cabeza. ¿Y bien, compañero? ¿Una noche dura? Sergio entró en pánico. Oficial. Me ha pegado. Así, sin más. Yo no he hecho nada. La multitud se rió. El policía de pelo gris miró las botas rojas del guardia, que hacía un segundo estaban empapadas de orina. Las comisuras de sus labios temblaron ligeramente. Volvió a mirar al guardia. ¿Le has pegado, dices? El guardia se quedó tan quieto como antes. El oficial superior hizo una pausa y preguntó a su compañero, ¿has visto algo? El oficial subalterno ladeó la cabeza con una sutil sonrisa. Vi a un idiota borracho orinando sobre un soldado. Sergio se quedó blanco. Yo solo, no es así. El oficial superior sacó las esposas. Muy bien, amigo. Profanación de bienes del Estado, vandalismo, alteración del orden público. Hizo una pausa. Y también por estupidez. Se inclinó más hacia Sergio y le susurró al oído, te has librado fácilmente. El guardia no se movió. Su postura seguía siendo impecable. Los policías levantaron a Sergio de la acera. Aún no se había recuperado. Le temblaban las rodillas, tenía la cara contorsionada por el dolor y los brazos le colgaban sin fuerza. Parecía que aún no comprendía del todo lo que había ocurrido. Sus amigos se quedaron a un lado, ahora en silencio. Uno de ellos guardó por fin el teléfono, al darse cuenta de que no habría ninguna historia divertida. Bueno, amigo, ¿nos vamos?, preguntó el agente, poniendo las manos en la espalda de Sergio. Pero, me ha pegado, gimió,
intentando apoyarse en el agente porque las piernas no le sostenían. ¿Te pegó? El oficial enarcó una ceja y volvió a mirar al guardia, que seguía de pie. Ni un solo cambio en su postura. Ni un solo rastro de tensión. Solo una perfecta quietud. Qué extraño. No se mueve, ¿verdad? El oficial más joven sonrió. Sí, señor. No he visto más que a un borracho insultando a un soldado. Sergio apretó los dientes. Sabía que sus palabras carecían de valor. Después de todo, ¿quién iba a creer a un estúpido gamberro borracho cuando tenías delante a un soldado perfecto, que ni siquiera se movía? La multitud seguía allí. La gente cuchicheaba, se miraba, y algunos apenas podían contener la risa. Pero lo que más me impresionó fue el veterano que estaba de pie en primera fila. Era un hombre alto, con el pelo canoso, una chaqueta oscura y una insignia de veterano en el pecho. Se acercó en silencio, se puso delante del guardia y le saludó. El guardia, por supuesto, no respondió. Pero no le hizo falta. Un soldado de verdad, dijo el veterano en voz baja, sin apartar los ojos del soldado. No sabía si el guardia se había dado cuenta. Pero noté un sutil brillo en sus ojos. La policía ya estaba metiendo a Sergio en el coche. Por fin se había dado cuenta de que había perdido. Mierda, murmuró, bajando la cabeza. El agente cerró de golpe la puerta del coche patrulla. Volví a mirar al guardia. Sus botas, las mismas que hacía unos minutos estaban manchadas de humillación, volvían a brillar. Seguía intacto. Y supe que mañana estaría de pie en el mismo lugar. Con la misma postura inquebrantable. Y si hubiera alguien que quisiera volver a poner a prueba su paciencia, la lección se repetiría. El coche de policía ya se alejaba, dejando a Sergio completamente destrozado, física, mental y públicamente. La multitud se dispersaba poco a poco, algunos seguían susurrando, viendo vídeos en sus teléfonos, riendo. Pero yo no me fui. Tenía la sensación de que algo había quedado sin decir. Volví a mirar al guardia. Estaba allí de pie, igual que antes. Pero ahora lo veía de otra manera. No era solo un hombre con un uniforme rojo. Era un soldado que sabía lo que hacía. Y entonces me di cuenta de algo que me puso la carne de gallina. El guardia movió ligeramente el hombro. Un micromovimiento casi invisible. Si no le hubiera estado mirando directamente, nunca me habría dado cuenta. Pero lo noté. No fue un accidente. Era una señal. ¿Para qué? ¿Para quién? Volví a mirar alrededor de la plaza. El veterano se había ido. La policía se había ido. Los turistas se marchaban. Todo parecía en calma. Pero yo estaba inquieto. Porque algo en esta situación no cuadraba. Y entonces, al anochecer, me fijé en dos figuras oscuras. Dos personas vestidas de negro, de pie a un lado, cerca de la salida más alejada de la plaza. No hablaban. No se movían. Pero me fijé en un pequeño detalle que me hizo sentir frío. Uno de ellos se tocó sutilmente la oreja. Un micrófono. Lo comprendí. Eran gente de seguridad. Habían estado aquí desde el principio. Y estaban observando. Di un paso atrás, intentando comprender qué significa todo esto. Y entonces caí en la cuenta. Era una trampa. No para Sergio. Ni para los turistas. Era una prueba. Una prueba de seguridad. El guardia sabía que le estaban poniendo a prueba. Su resistencia, su reacción, su control. Y cuando llegó el momento de actuar, supo qué hacer. No infringió las normas. No sobrepasó su autoridad.
Hizo exactamente lo que era necesario. Y aquellos dos de negro lo vieron. Se saludaron con la cabeza y desaparecieron entre la multitud. Quería acercarme al guardia, decirle algo. ¿Pero por qué? Él ya lo sabía todo. Permaneció en su puesto. Con una postura inmutable. Con una disciplina inquebrantable. Y me di cuenta, así es como funciona el verdadero poder. No grita. No demuestra su poder con palabras. Simplemente existe. Y cuando llega el momento, actúa.